¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle. De 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días. Tenemos hoy una invitada especial. ¿Por qué enfermamos? Tenemos hoy una invitada especial, Sandra Vélez, coaching. Gracias, buenos días. Fernando. Buenos días. Andrés, buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Buenos días, Sandra. Buenos días, Abraham, nuestro compañero Andrés, y a cada uno de nuestros oyentes que empiezan este año 2019 con nosotros. Muchísimas gracias. Empezamos ahora este recorrido, este nuevo año de aprendizaje, este nuevo año de experiencias. Qué bonito. Estamos justamente en la idea de querer compartirles a ustedes la alegría de este reinicio y que sea para todos un reinicio de año en propósito y en conexión. ¿Cómo es eso de propósito y conexión? Pues que cada uno nos reconozcamos en la experiencia humana, en el propósito de vivir la experiencia humana, y la conexión nos lleva a vivirla en intensidad, en disponibilidad, en entusiasmo, en disponibilidad. Y justamente lo que intentamos a través de estos programas, a través de los seminarios, los retiros espirituales, es que cada uno de los seres humanos entienda que la vida puede ser mejor, pues que no tenemos que estar repitiendo las mismas bobaliconadas de otras épocas, que es tiempo de reconocernos como esos seres que tienen la capacidad, la disponibilidad para la transformación, el cambio y por ende la evolución. Cuando evolucionamos, ayudamos a evolucionar el universo. La premisa es: yo evoluciono para que todo evolucione. Todo evoluciona y me genera el contexto, las posibilidades para seguir en evolución. De tal manera pues que es una responsabilidad también lo que invocamos acá, es la responsabilidad de cada uno en la realización de sí mismo para la realización de la totalidad. ¿Cómo nos conectamos entonces? ¿Cómo integramos acciones, actitudes, combinamos emocionales, cómo combinamos expectativas que nos ampliar, en ese sentido crecer y ampliar nuestro horizonte? Como les decía, hoy tenemos invitada especial, Sandra. Un poco háblanos de ti. Sí, conozcamos un poco de Sandra. ¿Qué expectativas traes hoy? Creo que traías un tema para que abordemos en lo que conectemos en lo que has pensado o te permita también de la disertación desde lo que conoces, ¿no? Bueno, nuevamente buenos días y estoy muy contenta de compartir este espacio. Y bueno, venía hablando con Fernando de un tema que creo que es propicio para iniciar año, y es el tema del perdón, ¿sí? De cómo tomamos el perdón en nuestra vida, porque realmente muchas veces esto nos condiciona el tema de cómo llegar nosotros día a día con las diferentes circunstancias que se nos presentan, a sentir cómo nos llega eso a tocar como cada fibra, y empezamos como a juzgarnos y a juzgar al otro, porque uno no nos perdona o nosotros no sabemos cómo perdonar. Estamos, les cuento a los oyentes y para todos los que nos siguen a través de YouTube, también estamos en Facebook en este momento, por si quieren participar o también si quieren llamar. Por favor, la línea, no la recuerdo, 239-5010. WhatsApp. Perdón. Llamada WhatsApp. La del WhatsApp. 322-67-73-22-31.
ya no necesito que si perdono, que si no perdono, que me quedó por ahí en remojo, que fue el canto que dejé por elaborar. No. Pero tomamos el perdón también, pues en el sentido de lo que la gente habitualmente considera, para comprender otras cositas que queremos enunciar en este programa. Y una de ellas, entonces, decíamos, si estamos desde el campo iniciático, no caemos en ninguna dualidad. ¿Por qué? Porque la dualidad siempre nos bloquea en el sentido de que nos polariza, ¿cierto? Entonces bueno, yo ya perdoné, es que yo eso ya lo olvidé. No. Realmente el perdón, en el sentido más profundo del término, es recuerdo y no me afecta. El recuerdo sin afectación. Es decir, sí, me pegaron un planazo. Sí. Pues tenía que aprender algo. Ajá. Yo me tenía que encontrar con ese fulano. Hoy en día pues no le haría daño si lo veo pasar por mi lado, incluso puedo darle la mano sin ningún problema. Un café con él. No le voy a echar veneno en el café. Desde esa perspectiva, entonces, es aceptar que el otro me hizo daño, pero también porque yo estaba en diligente entrega con el otro. A ver, ¿cómo decir eso de diligente entrega? Cuando yo no me reconozco en enemistad conmigo mismo, entonces atraigo enemigos. Y entonces llega quien me roba, quien me da el planazo, quien me da el estrujón, ¿cierto? Y aquí se trata de que cuando vamos al campo iniciático estamos partiendo del hecho de que si somos enemigos de nosotros mismos, es imposible que atraigamos bondad desde afuera, porque siempre nos sentiremos perseguidos, siempre estaremos siendo agredidos, pasando por víctimas. ¿Cuántas veces estaremos en la escena que nos recuerda que seguimos en enemistad con nosotros mismos? Es decir, no me roban a mí, pero roban a mi consorte. No me roban a mí, pero veo que a alguien lo roban en la calle. No me agreden a mí, pero prendo el televisor y ahí está la película con Rambo con Jackie Chan Jackie Chan de cabecera. Se repiten historias. Bueno, aquí cuando nos estás comentando sobre esta parte del perdón, cuando nosotros tomamos la conciencia de comprender qué nos está sucediendo, sea con amistades, familia, trabajo, podemos trascenderlo, porque realmente es allí donde se rompe esa parte de no repetir, ¿cierto? Ajá. Entonces ya no vamos a estar prevenidos a que algo nos suceda o que nos vaya a dar temor volver a pasar por una calle porque alguien en algún momento nos atracó, abusó, y cuando nosotros no comprendemos esa situación, pues la situación se nos va a estar repitiendo en diferentes sitios, vamos a estar con ese temor, y es ahí donde esa parte de que llamamos perdón es más de comprensión y trascender. Podemos trascender y entender que en cierta forma nosotros también atraemos circunstancias a nuestra vida. Exacto, atraemos circunstancias, atraemos personas y atraemos contextos. Es decir, uno llega a un contexto, pero ¿cuántas veces uno está siendo atraído a ese contexto? Y en sentido pasivo, uno fue quien atrajo ese mundo a la realidad propia para que ese mundo venga a recordarnos algo que todavía no dejamos de repetir. Incluso el campo jurídico utiliza aquella figura del perdón y olvido, ¿cierto? Y no hay perdón si hay olvido. La real elaboración interior, el real perdón en términos, sacándolo de ese asunto de me perdono, te perdono,
o perdónate, sacándolo de esa lógica, tendríamos entonces que el sujeto puede recordar aquella situación que le ha sido calamitosa o que le vino en calamidad, en tragedia, y hablar de ella con espontaneidad. Les cuento esto también para que lo reevaluemos en una perspectiva más amplia. El psicoanalista se ha formado cuando puede hablar de su realidad infantil con la propiedad que hablaría un novelista. Ve, me pasó esto, esto y esto, y habla como si fuera un personaje diferente. Ya tomó distancia afectiva, ya no está allí como recalcando permanentemente que le hicieron daño. O ¿qué les parece la actitud de el perdonavidas? O el bonachón que dice, no, es que yo ya perdoné, y está siempre repitiendo, no, es que yo ya perdoné, no, es que yo los perdoné, no, es que yo ya olvidé eso. Resulta aquello de lo que más nos ufanamos es aquello de lo cual todavía no hemos resuelto o no hemos soltado. Entonces les proponía el ejemplo del psicoanalista porque es como llegar a ese punto donde uno puede hablar de una problemática. Sí, me pasó esto, y lo puedo mirar en la perspectiva de le pudo pasar a Andrés, le pudo pasar a Sandra, le pudo pasar a Abraham. Igual lo voy a nombrar y lo voy a aprender a narrar en la perspectiva de aprendí, qué fue lo que recogí en ese aprendizaje, ese conocimiento que me otorgó la situación. Abraham, ¿ibas a decir? Sí, doctor, buenos días, feliz año para todos. Y saludamos a Albaluz Cano Zapata, la poeta, ¿sí la conoce? Sí, claro. Albaluz, buenos días. Buena recuperación. El poeta Óscar Arredondo en Envigado dice, excelente programación como siempre. Jenny Astrid Bedoya Betancur en Miami, Marta Rosalba Gómez, Sor María Jiménez, Mari Pérez Acosta, también desde Nueva York está Elizabeth Polanco. Nuestro expresidente Iván de J. Guzmán López también está en sintonía. María Elena Toro, ¿sí la conoce, doctor? Sí, claro. Dice, los felicito por el tema, es bien importante para crecer interiormente, perdonarse y perdonar, desde Lima, Perú. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a todas esas personas que nos escuchan en nuestro país y fuera de nuestro país. Eso es para nosotros un motor para seguir trabajando por hacer mejor este programa. Qué lindo. Un gran saludo y abrazo, feliz día para todos. Sigan en sintonía y por favor difundamos estas ideas que nos ayudan a crecer a todos. Queda en el inconsciente todo esto y realmente paraliza o no nos deja hacer magia, porque de eso se trata el tema también. Hablar del perdón para iniciar este año es porque ya hemos hecho unos propósitos en los cuales queremos un año 2019 lleno de cambios, de promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos, y de pronto pues vemos que puede ser que esta parte de no comprender que no hemos perdonado o no nos hemos perdonado, desde el inconsciente nos empieza a hacer como una traba y no sabemos por qué, pero por qué si yo tengo el propósito de cambiar, los cambios no se me dan, y muchas veces es porque hay cosas tan pequeñas que no nos damos cuenta, que están en el inconsciente y que al no sacarlas, simplemente es decir, no es solamente decir yo perdono, sino que es algo más allá, y es poderla verla desde lo más simple, que es poderlo contar, hablar, dialogar, para poderlo soltar y comprender, y ahí es donde realmente se hace la magia, y ahí se nos empiezan a abrir los caminos para poder llegar a todas esas metas, a todos esos sueños, a todo lo que nosotros queremos. Por eso este tema me pareció tan bonito tratarlo en el día de hoy. Es que hay algo muy importante y yo creo que es que hay que diferenciar que el perdón no es un impulso, sino una decisión. O sea, cuando ya se toma la decisión, llegamos a este punto. Pero con base a todo lo que han venido hablando ustedes, yo decía, listo, pero todo empieza por mí. Y podemos decir perdonamos a X o a Y persona,
pero a veces una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es perdonarnos nosotros mismos, perdonar, no sé, los errores o las cosas que consideramos que hemos hecho mal en la vida. Y yo creo que para poder llegar a perdonar a otros, primero tienes que empezar por ti mismo. Así es, así es. Qué bonito. Más allá, yo los invito a que utilicemos, más allá del perdón, utilicemos elaboración y comprensión. Elaboración y comprensión. Porque no es el asunto de declarar simplemente como una decisión. Declaro la decisión de perdonar y ya está hecho. No. El perdón es una forma, digámoslo en términos de la terminología corriente, es una forma de aproximarnos a eso que nos trae realmente la sanación interior. Miren ustedes, estamos hablando ya no de perdón, sino de sanación. Sanación. Y además que el perdón nos trae como el castigo. Es una palabra que viene como muy adherida al castigo. Y desde que nos castigamos o castigamos a los demás. Ajá. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de cómo elaborarlo. Pero antes quería retomar dos cosas que dijiste. Ajá. Nena Toro. Nena. Hola. ¿Cómo te va, pues? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial desde acá de Lima. Ay, qué bonito, gracias por la sintonía. Está muy interesante el tema, me encanta. Qué rico. De hecho, yo les voy a dar mi opinión acerca del perdón, lo que yo he conocido que es el perdón, aunque encuentro acá otros conceptos. Dale, nena. Para mí, el perdón se debe dar en tres formas. Se debe dar desde lo que perdonarme a mí misma, perdonar a la otra persona y perdonar lo que pasó. Yo pienso que si esas tres cosas se sanan, porque también qué bueno que se trate el tema de la sanación, porque estamos hablando de forma interior. Esa parte es bien importante, porque todo debe nacer desde nuestro interior. Qué bonito, gracias por el concepto y sí, un abrazo y sigue disfrutando me imagino que estás de paseo. A ver, les cuento, no mucho de paseo, la verdad encontré aquí una escritora que se llama Lili Cuadra, ella también es cuentera, como yo acabo de iniciar también en la narrativa de cuentos. Estoy aquí en la elaboración de mi obra infantil que próximamente llego a lanzar a Medellín, se llama Tesoro Infantil Mi Dulce Compañía, y es una obra que tiene que ver con el abuso infantil, los buenos modales, los valores. Qué bonito. Nena, un abrazo y que te rinda bastante. Muchas gracias por permitirme el saludito, un abrazo también para todos ustedes, pásenla muy rico. Gracias. Y bueno, por aquí se les quiere. Muchas gracias y muchos éxitos, que estés muy bien. Ya Nena entonces nos dice perdonarme a mí mismo, perdonar al otro y perdonar la situación o la condición en que pasó la situación. Decíamos, íbamos en el aspecto del sanar, ¿cierto? Me sano y es más importante sanar que perdonar, ¿sí? Que el perdón o el término perdón nos lleve a la figura de la sanación. Entonces, ¿cuándo sano? Cuando asimilo y comprendo. Para comprender, tengo que elaborar. Okay. ¿Cómo elaboro? Entonces, viene la requerida pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué me puse ahí? ¿Qué estaba yo haciendo ahí? ¿Qué estaba repitiendo? ¿Para qué me llegó esta circunstancia? ¿Para qué me llegó? Que sería la parte positiva, ¿cierto? Ya le doy la vuelta. Esta circunstancia me llegó para que yo descubriera un potencial que todavía no percibía. Es que esto es lo loco del asunto, de que una persona pueda sacar de una experiencia fuerte
algo positivo. En estos días veía un video de algo como la autocompasión. Entonces hay unos que cuando viven algo fuerte se quedan como ahí, hundidos en eso, es que esto Como me la pasó víctima. a mí, es que esto. Entonces algunos lo toman como impulso para superarse y otros lo toman como, no sé, para estancarse, por así decirlo. Cuando me victimizo, entonces el perdón nos lleva a la dualidad de la víctima y el verdugo. Pero, Fernando, pero de igual manera, cuando son cosas como tan fuertes que le suceden a uno en la vida, porque en el transcurso de la vida pues a uno le van sucediendo acontecimientos fuertes, no todas las personas tenemos o podemos solas salir de esto. Solas no, por favor, eso es un cometido demasiado absurdo. ¿Para quién hablo yo? Volvamos al mandato délfico, conócete a ti mismo. ¿Cómo puedo conocerme yo si al hablar de mí lo que hago es un discurso sobre mí? Entonces yo lo que voy a reconocer es mi condición de víctima o mi condición de el bueno, el amatorio, el querendón, el qué sé yo. O sea, voy a dar la versión que conscientemente conozco de mí mismo. Pero cuando hablo para alguien, ese alguien que ya hizo el camino, el recorrido, es muy importante aquí de hablar para alguien que ya haya hecho el camino. Por eso el chamán no se forma solo, por eso el maestro no se forma solo. Por ahí hay una corriente tontarrona de la nueva era, es que usted es su propio maestro y usted no tiene que buscar la ayuda de nadie. Por favor, eso nos lleva por la misma vía tontarrona de la repetición. Hay dos formas de descubrir al maestro: a través de la escucha con alguien que ya hizo el camino, o dejar que el maestro interno, que es mi propio propósito, mi propio espíritu, me arrastre por el piso y para haga, pues, qué sé yo, morir para poder... ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas personas solo despiertan después de una experiencia límite, se dan cuenta que ese no era el camino, pero uno va y encuentra que esas personas que se supone ya descubrieron el maestro interior y los encuentra echándose bendiciones, los encuentra siguiendo a un arcángel, los encuentra alabando a Jehová, a Yahvé, al Dios celestial, no sé qué cosas. Quiero decir, si el maestro interior ha despertado, pues se concibe a sí mismo, o la persona se concibe a sí misma como en maestría, y va a pedir ayuda a su maestro interior. Pero ¿cómo pedir ayuda al maestro interior si lo que voy a escuchar es todo aquello que me resulte en complacencia, benigno al concepto que yo quiero de mí? No, venga, lo que pasa es que usted es una pobre víctima, hay que ayudarlo, hay que empujarlo, porque es que... pero ¿cómo es que queda tan abandonado en el mundo? Sí, consideración con el sufrimiento. Consideración en el sufrimiento del otro es compasión, es respetar el proceso de cada quien y requiere ser arropado, ser protegido de algún modo, porque la persona está en crisis. Por ejemplo, una persona desplazada, ¿cierto? Requiere el apoyo de alguien que le brinde el abrigo, le brinde un techo mínimamente, o le brinde qué comer. Mientras la persona sale, ¿cierto? Mientras la persona sale. Pero si la persona está en esa situación de que yo salgo solo, de que a mí nadie me tiene que ayudar, que yo soy y tengo que ser capaz, viene el fenómeno de la autoayuda, que se ha convertido en el caballo de batalla del individualismo y que ha hecho demasiado daño en esta existencia.
porque de 1000 uno, de 100 ninguno. O sea, y entonces salen a ponerse como ejemplo estos fulanos que trabajan desde la autoayuda, salen a recomendar y a dar los grandes consejos de lo que ellos vivieron y que los demás tienen que ser capaces porque ellos fueron capaces. Esa es la ridiculez de poner y nivelar a todos con el mismo rasero. O sea, todos, como si concibiéramos al ser humano todos hechos a la misma medida, con el mismo molde. Y aquí se trata de que vamos a considerar el principio de individuación. Para cada quien es diferente. Ese uno de los 1000 tuvo la fortuna, pero vayan ustedes cuántos se están suicidando en este momento porque no son capaces, además, porque tienen que ser capaces solos, porque eso lo dijo Luisa Hay, porque lo dijo no sé quién. Bueno, y es que además de eso también depende mucho de las circunstancias que vive ese individuo, con quién está rodeado, la familia, las condiciones que tenga la persona. Entonces eso también condiciona que pues solo no sea capaz, porque muchas veces está con familia limitante, familia que también vive en la culpa y en el perdón, en sentir que si le sucedió es porque eso viene ya desde familia, hemos venido, esa es la forma de ser de cada uno. Entonces amarra como ciertas circunstancias a que el individuo no sea espontáneo o que emprenda un camino donde va a tener son frustraciones, ¿cierto? Porque muchas veces escuchamos personas que aplican esto en la nueva era y dicen, pero yo todos los días me levanto a decir frases positivas, a hablar desde lo positivo, pero mi vida no cambia. Entonces esto sí funciona o no funciona, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pueden otros que yo no lo hago? Y es allí donde dice Fernando que realmente es más, yo pienso que se vende más una idea y bajo esa idea le venden a los otros, ¿cierto? Pero es que tanto en sí, en su interior, se están sintiendo ese cambio. Y ese maestro interior que todo lo tenemos, pero que no le damos crédito. Tenemos que escuchar unos audios, aprenderlos básicamente, porque son palabras que muchas veces no son propias, sino que las recogemos de una Luisa Hay, donde lo que hacemos es repetir y repetir pensando que nos venga ese milagro. Entonces, muy importante esto, o sea, hay seres que han despertado y se les reconoce. Pero cuando convertimos este discurso en para todos lo mismo, entonces estamos dejando de tener en cuenta el principio de individuación y estamos dejando de tener en cuenta la heterogeneidad del universo, porque todos somos expresión genuina, singular de la totalidad. Miren ustedes, ¿a dónde lleva ese discurso? Tremendo este asunto porque, volviendo a lo del fenómeno del suicidio, cada minuto en el mundo, cada minuto se está suicidando una persona. Y de ese suicidado, o por ese suicidado real, el que lo logra realmente, hay 20 que lo están intentando sin lograrlo. Y todos, la mayoría, están vinculados desde la culpa. Usted porque no se perdona, pero usted porque no es capaz, pero usted porque no sale adelante, pero mire que es que la vida tiene que florecer también para usted, pero cómo se quedó atrás y si su hermano salió adelante, su primo mire dónde va y usted apenas ahí que jugando play y ya tiene 21, ¿cierto? Por favor, entonces uno se encuentra, y esto en este camino de la espiritualidad, más que en el camino pues de la psicología y el psicoanálisis, aunque se repite el mismo esquema, y es la sensación de la autosuficiencia. Es una ilusión absurda que nos hemos vendido, y es que yo tengo que ser capaz solo, como sea, no, y así me muera en el intento, pero tengo que ser capaz solo.
No, por favor, para eso está la gente que ha crecido, que está por delante. Y tengo que decirlo en términos de las diferentes dimensiones. Gente que está encarnada, gente que ya trascendió, y seres que están en el acompañamiento en este momento a la humanidad, para mostrarnos alguna forma de reencuentro con alguna circunstancia, algo de esos traumas que nos ocurrieron desde niños. Porque es que una cosa es tremenda. Otra verdad, entre comillas, que nos han vendido es que el pasado no tiene por qué afectarte. ¿Y el pasado dónde está? El pasado es tu cuerpo, por Dios. El pasado eres tú. En tu cuerpo lo llevas, y llevas las generaciones anteriores, las formas del quehacer cultural que te preceden. Está toda la ristra de prejuicios y de desvaloraciones, antivalores de la cultura. No digamos que también están los valores, ¿cierto? Pero estamos hablando de lo que problematiza al sujeto. Pero también está tus experiencias tempranas. Uno dice, pero ¿por qué podría sufrir esa persona? Pero es que lo ha tenido todo. ¿Qué le podría estar pasando a ese fulano que se intentó suicidar? No, eso es pura llamar la atención. Puro capricho, necesidad de llamar la atención. Y va uno a escuchar el drama de esa persona y uno dice, no, pues es que con razón. Sí. antes no lo hizo. Es para poco lo que le ha tocado vivir a esta persona. A mi consulta llegó alguien que se había intentado suicidar ya pero ¿cómo así? Usted, la niña le decía, pero ¿cómo así? Usted, la niña de la casa, todos la estábamos tanto, todos la cuidábamos tanto, todos estábamos pendientes de usted. Y resulta de que quien la había abusado sexualmente era el tío más querido de la casa. Ahí está. Y entonces para ella era insoportable recordar el momento en que fue seducida. Pero miren ustedes, el asunto de la seducción le vino por la vía de repetición de una situación muy traumática que vivió, y fue la hospitalización a la edad de 6 meses. Estuvo hospitalizada por 15 días. No soportó el asunto de estar separada de la madre. Bueno, y después de un análisis, ya un proceso, digamos, donde esta persona puede hablar, puede comprender, sanar, y ya no ver esto como tan grave, poder comprender por qué su tío abusó a edad temprana y poder seguir su vida de una manera mucho más clara. Exacto. Dos situaciones es necesario que se tengan en cuenta, ¿cierto? Una, todo sucede por algo. Ese abusado ha sido abusador de alguna manera. ¿En qué sentido he sido abusador? Es la pregunta que nos haríamos, ¿cierto? Y aquí saquemos del estadio, saquémosla del contexto humano actual. Digamos que podemos ser herederos de una familia abusadora, ¿cierto? No lo llevemos a las encarnaciones, llevémoslo al simple hecho de que somos herederos de la familia Urrutia. Ha sido una familia abusadora. Y no es mi familia. Andrés hace la aclaración de mi familia. No es mi familia, me señalaron a mí, pero no es mi familia. El hecho de no reconocer
a ese ser desde su brillantez, desde su individualidad, porque debe también llevar una tradición de familia, porque en la familia es como dice el papá, como dice la mamá, y se roba esa individualidad, y es una clase de abuso donde digamos, este individuo crece con temores y con enojos y con rabias, porque tampoco se le deja expresar. Es también una clase de abuso. Sí, ahora recuerdo un caso de una persona declarado psicópata, lo atendía en el Buen Pastor. Resulta de que el abuso que él había sufrido era que lo pusieran a pedir limosna. Sí. Eso humilló el amor propio de él de una manera que él decía, ¿por qué me tiene que ocurrir a mí esto a mí? ¿Por qué mis papás no se hicieron cargo? Yo, un niño de 6 años, enclenque, pidiendo en la calle, sin zapatos, aunque tuviera zapatos en la casa, tenía que irme sin zapatos y empolvarme los pies antes de llegar al sitio donde pedía, porque ¿quién iba a tener compasión de un niño con los pies limpios? Ajá. Lo hacían ver desde la vergüenza, o sea, también él desde su vergüenza se sentía en un estado, lo imposibilitaba. Ajá. Lo que pasa es que también, sí, esto es algo que se nos olvida a las personas, porque una vez me pasó algo muy, muy curioso con un psicólogo que me recomendó un libro de abuso sexual que para mí, y yo le dije, pero sí, ¿cómo así? Yo no he sido abusado, le decía yo a él. Leas el libro, y después de que se lea el libro, hablamos. Entonces, claro, empecé a leerme el libro y empecé a comprender este tipo de cosas que estamos hablando. O sea, las personas creen que simplemente es violación o algo así. No, es mucho más allá, son muchas cosas las que llevan a una persona a sentirse abusada. Sí, lacerado el amor. En ese sentido, podemos sentir lacerado el amor propio, ¿cierto? Hay múltiples factores. Si la madre, oígase bien, si la madre ha sido abusada y está en la rencilla constante de aquello que todavía no reconoce como humillación, hará repetir al hijo la humillación propia. Y lo hace desde el inconsciente. Lo hace desde el inconsciente. Porque pues ningún ser humano quiere castigar a otro, y más cuando en familia, pues uno como quiere castigar a los hijos, pero desde el inconsciente los castiga con palabras, con gestos, con decisiones que se toman y se les atribuye muchas veces sin pensar si sería lo acto o no, o bueno o no bueno para ellos, porque es una decisión. La mamá de esta persona que yo les decía que tuvo 2 intentos de suicidio, le decía, mi hija, pero es que usted, yo le he dado todo, yo he estado siempre con usted, pero esto ¿por qué? ¿Cómo es posible que usted se sienta así? Luego, en el proceso terapéutico, de pronto le lancé el interrogante. ¿Sería que su mamá fue abusada y no se dio cuenta que fue abusada? Eso quedó en interrogante. Ella fue y habló con la mamá. Cuando habló con la mamá, primero la mamá saltó en defensa. No, pero ¿quién me iba a abusar a mí? No, en mi casa fuimos muy respetuosos, mi papá era muy respetuoso conmigo, Bueno, le sacó todo el discurso. Y después la señora se acercó, eso fue años después, se acercó y le pidió perdón, porque ella quería callar el abuso de que había sido víctima por parte del padre. Y es cuando callamos, es cuando no elaboramos. Ajá. Por eso es tan importante el poderlo hablar, el poderlo el sentir, porque yo digo que las emociones en ningún momento son dañinas. El momento en que yo sienta enojo, una rabia, pues es bueno manifestarlo y también comprender de que como seres humanos es normal sentir el enojo, la rabia, la tristeza, pero no quedarnos allí, poder ahí manejar esa parte como emocional, donde hacemos como un salto, y cuando comprendemos de que si una circunstancia no, que hay que vivirlo, el problema es sentir ese enojo, vivirlo, porque hay que vivirlo. El problema es que queremos con el papá o no debemos enojarnos, a callarlo, porque es que no debemos enojarnos con el papá o no debemos enojarnos con tal persona que ha sido tan sentimental conmigo, y entonces es donde yo disfrazo
ese sentimiento, esa emoción, y es ahí donde no trasciendo ese perdón, porque de una u otra manera... O pretendemos que no pasó. O sea, que no tendría por qué tener... No, pero es que eso no tiene consecuencias. Pero es que lo que eso no era para tanto. No, pero es que eso no debió ocurrir así. Pero es que lo que ocurrió fue esto, esto y esto y esto. No, no es lo que ocurrió. Es cómo me afectó. Por favor. El trauma queda instaurado en la condición femenina como un sangrado permanente del alma. Es impresionante. Como un sangrado permanente del alma. Y en estos casos de los intentos de suicidio, las depresiones, las enfermedades crónicas, las enfermedades recurrentes, generalmente están atravesadas por eso que llamamos aquí el trauma, el alma sangrando hacia el cuerpo. Uy. Tremendo. ¿Cómo les parece? El alma sangrando hacia el cuerpo. Muy, muy tremendo esto. Además, aquí acabo de descubrir algo, que es lo que creo que también pasa mucho. La mayoría de personas, inicialmente a quien tienen que perdonar es a sus padres, a su padre o a su madre. O sea, porque la mayoría de personas, el resentimiento o el odio que guardan es hacia ellos. Entonces yo me hago esta pregunta, pues si les cuesta de pronto perdonar a esas personas que los trajeron, que les dieron la vida, entonces ¿cómo va a ser para perdonar a otra persona? Muy bien, volvamos, te rectifico y por favor les pido el favor que rectifiquemos en el lenguaje ese concepto de perdonar y vamos a la comprensión. Porque entonces, acuérdense, voy a sanar. El perdón no nos lleva a la sanación, excepto porque nos esté señalando el camino de decirnos, hay algo que elaborar. Y solamente lo suelta, por favor, lo suelta, eso que está elaborando, lo suelta cuando ya lo haya comprendido. ¿Cuándo lo comprendí? Cuando recogí la enseñanza. ¿Por qué vine yo a dar con unos padres que me abandonaron? Es que, ¿cómo así que yo vine a dar con unos padres? Sí, usted los eligió. Pero ¿cómo así? Es que uno elige antes de nacer, si ellos fueron los que me tuvieron a mí, ellos fueron los que me trajeron a este mundo. No, es que usted no hubiera nacido si no hubiera sido porque usted se puso para esa empresa. Yo hice el contrato allá. Usted hizo el contrato antes de ser convidado. Es decir, a usted lo convidaron cuando ya estaba listo para emprender el paso a la existencia carnal, a tener un cuerpo, ¿no? Porque lo que hacemos es, acuérdense, el contrato de almas es un contrato que uno hace antes de ser concebido. Y la sincronía del universo te permite encontrar los padres adecuados que te darán las experiencias propicias para que tú evoluciones según el requerimiento del alma. Entonces, Fernando, nosotros debemos de tener en cuenta que el agradecimiento porque todo lo que nos sucede, o sea, agradecer a nuestros padres el hecho de darnos la vida y darnos la oportunidad de comprender un sentido espiritual por qué estamos aquí. Y el agradecimiento diario a todo lo que nos sucede, para que esta magia de vida, lo que llamamos vida, que es una magia, fluya. Más que deber es aprender a agradecer. Okay. Todo nos llega por algo. Si todo nos llega por algo es porque yo de alguna manera lo elegí. Doy gracias al universo porque creó la sincronía apropiada para que yo fuera violado, para que yo fuera abusado sexualmente, para que yo fuera agredido. Doy gracias al todo porque fue la convergencia de los acontecimientos y el contexto propicio para que ese segundo, ese minuto fuera el más determinante de toda mi experiencia vital. ¿Por qué? Porque me marcó para que yo estuviera repitiendo una vez tras otra formas diferentes del abuso. Pero ahí podríamos decir entonces que la gratitud y el perdón son las que hacen el camino hacia la comprensión.
La comprensión y la Vuelve, que eso está muy importante. La gratitud y el perdón hacen el camino a la comprensión. La gratitud, bueno, entonces primero agradezco porque todo esto me llegó, ¿sí? Fue apropiado que sucediera de esa manera. Entonces voy a la elaboración. ¿Qué tengo que elaborar? Si me duele, a ver, ¿cómo voy a sacar ese dolor? ¿Cómo voy a sanarlo? ¿Cómo voy a exudar, a hacer brotar ese malestar que tengo ahí guardado para que no siga haciendo efecto dañino en mi vida? Luego, la elaboración me permite comprender. Al comprender, el comprender quiere decir pasar por el alma, ¿cierto? Entonces, comprendo y asimilo. ¿Qué es lo que tengo que asimilar? Un aprendizaje. Entonces me viene ya la deriva de, es que esto tenía que pasar. Yo, ¿cómo iba a construir todo esto que pude haber, o lo que he logrado, si no fue por esa experiencia que me hizo timorato, que me hizo demasiado lanzado, que me hizo demasiado desconsiderado con los demás, etcétera? Entonces, a ver, yo quiero comprender algo. No es necesario muchas veces cuando uno se siente agredido decirle al agresor lo que uno siente, porque el impulso es ir y desahogarse con el agresor. Es más una introspección personal donde yo pueda comprender qué fue lo que ese agresor vino a enseñarme y qué vino a traerme, y si yo comprendo pues puedo sanar y no necesariamente frente a él irme a desahogar o a repetir una acción, porque cuando yo llego donde la otra persona yo también puedo llegar a agredir y repito nuevamente lo que me hicieron sentir a mí. No está bien ni está mal. Aquí el asunto es que nosotros comprendamos que el camino que nos enseña el Buda, el camino del Buda es el camino del sí mismo. Por favor, no estamos refiriéndonos a ningún personaje. El Buda soy yo cuando hago el camino de mí mismo. Cuando aprendo el camino de mí mismo, entonces doy las gracias al agresor cuando se permite agredirme, ¿cierto? O cuando yo lo atraje para que me agrediera. ¿En qué condición? Bajo la condición de que me está otorgando un regalo, me está otorgando una posibilidad de entender y potenciar una verdad que todavía no descubrí en mí. Es que esto me recuerda hace tiempo me atracaron. Pues yo iba en mi carro y en ciertas circunstancias que estaba viviendo en mi vida, iba con mis hijos y mi hermana y llegó alguien que nos encontramos en el camino. Yo vi cuando el motorizado me ve que voy a entrar a la casa, el motorizado se separa como si yo lo hubiera llamado con la mirada, y el tipo se parquea, me abre la puerta y me coloca un arma. En ese momento pues mi reacción fue muy calmada, fui muy, digamos, pasiva, pues pensaba mucho más en mis hijos que estaban atrás, mi hermana los saca, yo quedo al lado de mi mamá que estaba un poco desesperada. Y luego, bueno, pasa toda la escena, yo caigo como en la crisis, horas después no comprendo, que entro como en ese miedo, pero yo no comprendo realmente qué es lo que me está sucediendo, por qué me sucede eso a mí. Al día siguiente salgo como si nada me hubiera sucedido, no elaboro y me choca en el carro, me encuentro con otra persona que me choca y fuera de chocarme pues se levanta a agredir qué es lo que me está sucediendo conmigo. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué se me repiten estas cosas? ¿Qué es lo que pues no me cuestionaba tanto qué es lo que yo tenía que aprender? En ese momento de mi vida yo no estaba como en esa índole, pero hoy puedo comprender muchas cosas. Aún así me sucedieron una tras de otra y era el temor todavía que a tener las ventanillas, todavía no niego que
Todavía siente queda esos uno susticos. como timbrado, Ajá. pero porque sí, ya queda uno como que, bueno, me van a atracar. Yo no pensaba en el atracador en ese momento, nunca me había sucedido. Aún así creo que he sanado mucho porque soy, digamos que no estoy como paranoica, pero sí hubo un momento, pasaron meses y meses en que yo vivía pendiente de los motorizados. Ya estaba la paranoia ahí. Ya estaba en la paranoia. Sí, y es muy bonito porque uno resuelve el enojo que tiene en el momento, o resuelve esa situación incidental o accidental que ha pasado, en el sentido de que se apropia, que en mí está atrayendo este tipo de cosas. Así es. ¿De qué me quiero soltar cuando me hago arrebatar el bolso? ¿Qué es lo que no quiero soltar? Y cada quien pues va encontrando la respuesta casi que inmediata. Otra gente pues se demora en ese proceso de elaboración, pero se trata de eso, de la pregunta sobre nosotros mismos, porque el acontecimiento no es para reproducir, como tú misma lo dices, de ir de reacción en reacción, porque ahí nos quedamos toda la vida. Entonces me hicieron, hago. Hago, entonces me hacen. Me devuelven, yo devuelvo. Dame que te daré. Hay algo que decía Sandra que me llamó mucho la atención, y es justamente eso, que a veces hay personas a las que uno, digamos, quiere decirles ya no pasó nada, ya está superado el asunto, pero entonces digamos que tú sabes que esa persona te odia, o sea, digámoslo así, entonces esa persona ni siquiera va a permitir que tú te acerques porque no te quiere ni ver, pero entonces tú si quieres como librarte de eso. Entonces, ¿cómo se podría llevar a cabo ese proceso cuando sabes que la persona ni siquiera te quiere ver? Primero, que nos está mostrando esa persona, que nos vemos reflejados en ella, porque hay algo que ella ve en nosotros y nosotros vemos en ella. Ya el hecho de que tú puedas decir, bueno, yo ya sané, ya tú estás soltando y estás ayudando a que esa persona también suelte. Desde su inconsciente suelte, porque ya uno no se puede colocar en el campo de solucionar a que esa persona sea la amiga que yo quisiera ser para ella. No, es simplemente comprender de que hay un proceso que ella también está viviendo contigo y que ve algo reflejado en ti que le molesta, pero que es reflejo de ella. O sea, porque eso es algo así. Es como, por ejemplo, tú le prestas dinero a alguien, o sea, tú, y esa persona no te quiere pagar y encima se enoja. Entonces, es como eso a lo que yo me quiero referir. O sea, resulta que la persona fue la que te afectó, no fuiste ni siquiera tú, pero entonces tú tienes el deseo de sanar con esa persona, pero esa persona obviamente sigue con su cosa ahí. Entonces... Pero si no quiere pagar, no es algo como más de viveza. Sí, es tremendo. Y es tremendo porque es tremendo porque cómo te engancha al otro, sí. ¿Cierto? Cómo te engancha. Le caes mal a alguien y entonces ese alguien te busca la caída por alguna parte. Y una de esas formas es présteme dinero. O sea, la manera de abofetearnos, de hacernos daño es no pagándonos y provocando la rabia, la ira. Pero tenemos que tener en cuenta de que el desprecio por el otro o el desprecio que nos hace el otro siempre es un asunto de índole amoroso. O sea, que es más profundo, es una admiración tan grande, es algo donde admira demasiado, pero que como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, Andrés me tiene ojeriza a mí, pongámoslo en Excel. Andrés me tiene ojeriza, me tiene rabia, y entonces yo me indispongo con Andrés. El otro camino es que Andrés se pregunte qué es lo que él no reconoce en sí mismo que yo le estoy reflejando. Porque eso que no quiere apechichar de sí, eso que no quiere abrazar, que no quiere reconocer como parte importante de sí mismo, lo está viendo en mí y no quiere que algo o alguien se lo represente afuera. Entonces la bronca no es conmigo, la bronca es
con Andrés mismo. A mí me pasaba una vez con una familiar que ella pues me tenía a mí como una rabia, pero yo decía, ¿pero por qué? Y yo estudiaba con un nieto de ella, entonces a mí me iba súper bien en el colegio y a él no. Entonces ya luego pues como que yo con el tiempo comprendí, la rabia de ella es porque, digamos, yo me destaco más que su nieto y ella quisiera eso para su nieto, porque yo no lo entendía. Yo, pero ¿por qué si yo soy buena gente? O sea, no le hago nada, y era simplemente porque era alguien más destacado. Yo creo que... Vamos a saludar un segundito, a saludar a nuestros oyentes. Claro que sí, gracias. doctor, saludamos a Gabriela José García, a María Fernanda Muñoz Barona, a Orley Mazo Giraldo, a Margarita Restrepo, a Janet Patricia Hernández Guevara, en Villavicencio al colega periodista Orlando Ríos Torres, a la artista plástica. ¿Se acuerda usted, doctor, que la emisora estuvo adornada y el CIPA con unas sombrillas? Sí, claro. A Aide Acevedo Holguín, a Débora Dante, la poeta Débora Dante, a Luis Antonio Cañas, a Manuela Ordóñez Castaño. Antes nos escuchaba desde Fusagasugá, hoy nos escucha desde Santiago de Chile. A Miriam Gómez. Un salto. Sí, Miriam Gómez, Blanca Cecilia Martínez Maecha en los Estados Unidos, y nuestra Elba en Yolanda del Pilar Reyes, y nuestra practicante Ana María Restrepo Cada. Saber esto lo llena uno como de felicidad, empezar el año de esta manera, saber que contamos con oyentes en diferentes partes del mundo, porque realmente este es el objetivo nuestro, llegar a la cantidad de personas posibles para que podamos empezar el cambio cada uno en esta sociedad que tanto lo necesita. El programa queda en YouTube, en Emanciparte, a través de el canal Emanciparte porque enfermamos. También queda en el Facebook, por si quieren escucharlo. Estamos por todos lados. Conceptos más adelante. Vamos a despedir. Sandra iba a decir algo, era largo. No, pues a mí me gustaría, pues ya que estamos finalizando, Fernando, que nos dieras como las pautas, entonces, de cómo trascender lo que llamamos perdón, que es simplemente comprensión, para que nos quedara como esa parte clara, ¿cierto? Claro. Y fuera de eso que pudiéramos colocarla en práctica. Entonces, no es perdón. Cuando estoy en el perdón es porque vivo enjuiciado y enjuiciando. El perdón es derivado de el enjuiciamiento religioso, el enjuiciamiento prejuicial, el enjuiciamiento del derecho, ¿cierto? El derecho también enjuicia y de eso se sirve pues el sistema jurídico. Y cómo salir de ahí, de esos sistemas. Ya decíamos en una ocasión anterior los paradigmas que nos atrapan. El perdón es consecuencia de los paradigmas que nos tienen atrapados, ¿cierto? ¿Cómo dar el salto a lo iniciático? Elaboro, comprendo y así trasciendo o transformo. ¿Se entiende? O sea, son conceptos que no se encuentran por ningún lado, es decir, no hay un punto de convergencia, excepto porque lo del perdón nos hable de la necesidad de ir a hacer un trabajo real de elaboración interna de lo que a mí me pasó, cómo me pasó, qué fue lo que sentí, cómo lo viví, cómo lo asimilé, etcétera. Y no dejar que la culpa nos carcoma. Exacto. Ya salimos de la culpa, ya no hay culpa. Pasó. Así es. Era un aprendizaje para ambas partes. Bueno, así llegamos al final de su programa ¿Por qué enfermamos? Muy contentos de arrancar este 2019 con este tema que esperamos haya aportado mucho a sus vidas. Recuerden seguirnos en nuestro canal Emanciparte en YouTube, también escucharnos todos los martes a las 10 de la mañana, repetición 9 de la Dr. Fernando Calle Valencia, Sandra Vélez y Andrés Cardona. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de lo que implica. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana.